en el mundo del derecho, por cierto, están haciendo un doctorado ahorita, una especialización con España. ¿Cómo se manejan con esa especialización? Muy bien, embajador, verdaderamente hemos tenido la gran suerte de que usted fuese nuestro profesor, toda una personalidad en el mundo de esa especialización y futuro doctorado que vamos a realizar, debido a que pues los profesores invitados, como algunos que estuvieron la semana pasada, entre los cuales contamos con el profesor Cayetano Núñez, un eminente profesor de la Universidad de Madrid, y el profesor Pedro Tabao de la Universidad de Lisboa, eminente abogado y gran jurista, pues nos suministraron desde el punto de vista académico una cantidad de informaciones que verdadera y realmente constituyen una base muy sólida para nosotros. Además, futuro. temas que son de carácter internacional, derechos humanos, el tema del derecho penal internacional, el derecho constitucional, y dentro de eso, por cierto, se habló del derecho penal y lo que fue el juicio de Nuremberg. ¿Qué nos puede decir? Efectivamente, se menciona eso. El juicio de Nuremberg, embajador, es uno de los juicios, de los primeros juicios que las fuerzas aliadas vencedora en el año 1945 de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la firma del tratado que ocurrió el día 8 de mayo de 1945, donde Alemania se rindió en virtud del hecho, sin ninguna posibilidad, sino solamente tuvo que rendirse en virtud de la conducta que tuvieron los oficiales bajo el régimen del ciudadano aquel llamado Hitler. Y por supuesto había obligatoriamente que darle al mundo un ejemplo para que otros países no incurriesen en esos mismos errores voluntarios que incurrió Alemania desde el año 1933 hasta 1945. Mussolini no cayó en esa situación, ¿no? Mussolini, bueno, realmente es una de las personalidades que es también, de acuerdo a mi humilde criterio, debo señalarlo también como tal. Si bien es cierto que su conducta fue distinta, más sin embargo, el pueblo italiano bajo ese régimen no sufrió tanto como los alemanes, pero sí sufrió bastante y fue realmente repudiable mayoritariamente su conducta. De hecho, el fin fue dramático, ¿no? El fin para el dictador Mussolini efectivamente fue dramático. Es Italia de sus padres y sus abuelos, ¿qué le dicen? Bueno, verdaderamente la Italia del padre, del abuelo, es una nación a la cual hay que admirar con mucho respeto desde el punto de vista académico, con mucho respeto desde el punto de vista laboral y con mucho respeto desde el punto de vista industrial, por cuanto realmente... por cierto, en Venezuela hay que agradecemos altamente la concurrencia de esa tantísimas personas que llegaron tanto como artesanos así como profesionales de la más diversas especialidades que contribuyeron a la construcción de nuestro gran país, Venezuela. Ahora, me decía que en el juicio de Nuremberg entonces hubo dos tipos de derecho. Un derecho, digamos, doctrinario, sustantivo, y un derecho procesal para seguir el juicio adecuado a los criminales nazis, sobre todo. Efectivamente, embajador, de acuerdo a mis consideraciones, por haber leído, digamos, minuciosamente el proceso y haberlo observado desde diversos puntos de vista, debo considerar que, por cierto, no es la opinión generalizada, por cuanto el mundo en aquel entonces esperaba otra cosa. En la Carta de Londres se estableció en el 1945, embajador, que
El proceso, ante todo, se llevara en un palacio como lo es el Palacio de Nuremberg, que era un verdadero palacio de justicia, anexo a las salas de audiencia, que era una inmensa sala, estaba la celda de los imputados, que en un primer término fueron 22 de los cuales solamente 21 fueron detenidos por la fuerza aliada constituida ya en el lugar a través de representantes. La fuerza aliada fueron las vencedoras de aquella guerra y estaban representadas por Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Sí, China en ese momento había la discusión entre la China continental no reconocida de Mao Zedong y la China nacionalista de Chiang Kai-shek, pero que no participó en el proceso. No participó en el proceso. Ahora hubo condenas a muerte, condenas de cárcel. Sí, efectivamente, el primer juicio, porque en realidad en Nuremberg se llevaron 12 juicios. El primero de ellos, relativo a las 22 personas, como dije, precisamente la condena, el fallo, muy a pesar del hecho, repito, como ya dije, que el pueblo en sí no consideró ese juicio como ajustado. Sin embargo, debemos considerar, y como abogado así lo digo, el hecho de que se le haya permitido a los imputados, porque fueron los 22 cabecilla, digamos, que tenía el Hitler para ese momento, esos 22 cabecillas evidentemente fueron los que concurrieron directamente a través de sus brazos. Claro, con una legítima defensa, con un debido proceso. Con una legítima defensa muy bien marcada y un debido proceso muy bien marcado. El presidente del tribunal, un inglés brillante, el fiscal, también un experto norteamericano, brillante, conocedores del derecho. Me va a hablar de los otros juicios también, pero vamos a un corte y regresamos por compromisos comerciales para seguir con el tema que es muy importante. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional.